Bienvenidos, ¿cómo les van? Buenas noches. Bendito país, Argentina, que estamos en este momento transitando el último mes del gobierno de Mauricio Macri. Mes completo, el último mes completo. Y ahí vemos que se van acomodando los poderes, ¿verdad? En los que no nos vamos acomodando son los argentinos. Por un lado, Alberto va tomando posesión de este gobierno, ya ha visitado México, va a venir al país nuevamente dentro de muy poco. Tuvo contactos con Donald Trump, que ya le avisó que no se olvide del fondo porque le debe la plata. Y por otro lado tenemos al macrismo, que está tomando medidas desesperadas de último momento, sin tener en cuenta cómo sigue la historia, porque no van a seguir. En el medio estamos todos nosotros, y ahí está el problema, en el medio estamos todos nosotros. Por un lado, vemos que Evo cuenta votos, a ver si ganó o no ganó, pero la OEA no quiere que se meta. Estamos hablando con un país que en definitiva negoció con los narcos para tratar de que un hijo quede libre. Tenemos un Piñera al cual le está explotando Chile la mano por no haber cambiado la constitución de la época de Pinochet. ¿Y qué pasa en la economía argentina? Por un lado, Alberto anunció que va a tratar de hacer un pacto, y ese pacto significa el empresariado argentino piola, que aumentó todos los precios, sabiendo que va a llegar a un acuerdo por 6 meses, tal cual lo anunció Alberto. Por otro lado, tenemos el tema de Alberto con lo que va a asumir y lo que viene. Y la CGT, esa CGT que en su momento dijo que iba a tener calma y que iba a aguantar a Mauricio, y la verdad que lo aguantó y aguantó las bases, y que hoy está diciendo que también va a aguantar a Alberto, pero mucho menos. Las bases lo van a aguantar. Por otro lado, tenemos los movimientos sociales con Grabois a la cabeza, que dijo que tiene mecha corta y que por ahí explota. Explota simplemente porque la situación económica del país es difícil. Estamos en una situación complicada. Las cajas de seguridad en los bancos aumentaron simplemente por la cantidad de dólares que la gente está sacando de las entidades y guardándolas en la caja de seguridad. Todo eso nos trae aparejado una serie de problemas a los argentinos que no nos podemos preguntar por qué nos acogemos al dólar, por qué tratamos de guardar nuestra riqueza al dólar. Nos lo enseñó la historia argentina. ¿Por qué Brasil no se ata al dólar? ¿Por qué otro país como Brasil o como Chile no se atan al dólar? Muy simple. No es negocio tener dólares. Entonces, si uno analiza a lo largo de los tiempos el valor del dólar dentro de cada de esos países, al no ser negocio, la gente no se preocupa por el dólar, ni por el valor del dólar. Nosotros tenemos una economía que lamentablemente está más dolarizada de lo que pensamos, y pensamos más en dólares de lo que pensamos, pero ganamos en pesos. Entonces ahí empiezan los problemas. Estos problemas esperemos que se cambien con este nuevo gobierno, o no. Esperemos que los acuerdos y la entrega sea ordenada. Esperemos que los cambios profundos que hay que hacer en la economía no sean para el rumbo ni de Portugal ni de Chile. Yo le invitaría a Alberto a que analice los números de Brasil. De un Brasil de Bolsonaro, que si bien explota por las explosiones de Bolsonaro y su forma de ser, analicen económicamente cómo está Brasil y qué hizo para estar como está. Y alguna vez los argentinos deberíamos cambiar, y por ahí ese cambio va a beneficiar a la sociedad, que es lo que merece. ¿Qué vamos a estar hablando, pensando y tratando de discurrir en este programa? Bueno, por un lado vamos a estar con Mabel Bianco, presidenta del FEIM, una de las mujeres influyentes del mundo, que nos va a explicar cómo se está desarrollando ese movimiento. Vamos a estar con Leo Anzaloni, economista, joven, que dice que la economía no se debe dolarizar, y por qué. Vamos a estar charlando con él. Y finalmente vamos a estar con Raúl Timerman, analista político, que nos va a comentar cómo ve este nuevo gobierno que comienza y este viejo gobierno que se va. Por supuesto, al final del programa vamos a estar hablando tanto con Luis María Peña como todos los programas con respecto a lo tributario, y vamos a estar analizando una obra de arte de Unzueta Art Collection. Señor director, los que auspician este programa, y venimos de lleno con los invitados. Gracias.
Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Primer bloque del programa, y lo dije en la apertura, íbamos a estar con la doctora Mabel Bianco. Gracias por estar con nosotros. Una de las influencers del mundo a nivel mujer, nominada por la BBC de Londres, y la verdad que es un orgullo para Argentina, ¿no?, que pase eso, fuera de su lucha amplia con respecto a los derechos de la mujer y los problemas de género y de educación también, ¿no? ¿Cómo ve el cambio cultural con respecto a la mujer hoy? Bueno, creo que hemos avanzado mucho en el mundo y aquí en el país, ¿no es cierto? En América Latina, en el país. Pero bueno, también creo que nos falta todavía y eso es lo que estamos tratando de lograr, que este avance. ¿Por qué digo eso? Porque, bueno, todos los avances que hemos ido consiguiendo ha sido equiparando, en nuestro país especialmente, muchas leyes. Sí. Tenemos muy buena legislación en casi todos los temas para equiparar las condiciones de las mujeres. Faltan algunas cosas, pero lo que nos falta todavía es que esas leyes lleguen a las mujeres y a la sociedad en general. Entonces ahí hay un tema en el cual... ¿Y por qué no llegan? Bueno, ese es uno de los problemas. ¿Por un presupuesto, por falta de atención de las leyes, por falta de los jueces? Bueno, es una mezcla, depende. Un poco porque hay valores culturales en esta igualdad que todavía no están, digamos, bien conocidos, bien manejados. Entonces todavía queda mucha cosa dando vuelta, digamos, de viejos esquemas. Entonces tenemos coexistencia de, por ejemplo, varones que todavía creen que, bueno, que las mujeres tienen que ser las que se queden en la casa, que no salgan, mientras que tenemos otros que creen que sí, que tienen que salir, que ellos comparten actividades. Creo que donde estamos un poco más atrasados es en esto de las tareas del cuidado que decimos, que son el cuidado de los niños, la crianza de los niños, los cuidados del hogar, las tareas domésticas, los cuidados de los enfermos, eso. Hoy el hombre no comparte más eso, aunque con eso no hemos resuelto el problema del femicidio, obviamente. No, pero sí podría compartirlo más todavía si, por ejemplo, hay más hombres que piden permiso para faltar ellos al trabajo. Ajá. Por enfermedad del hijo, por... no tanto de los padres, yo creo que lo del hijo es más, o de alguna persona, y que todavía eso está mirado un poco como, ¿qué hace? Qué feo, ¿no? Y eso, bueno, desanima porque el hombre quiere participar y tiene el derecho. La otra cosa, por ejemplo, estamos ahora viendo que se está pensando en equiparar un poco lo que es la licencia paternal, es decir, lo de la maternidad lo tenemos, pero el padre 2 días, y bueno, es nada. Entonces, bueno, estamos hablando, ya la Ciudad de Buenos Aires lo tiene, sin ley, pero lo tiene para el personal del gobierno de la ciudad, 2 semanas. ¿Y por qué es esto? No es para que el padre, bueno, esté jugando con los amigos, vaya a jugar... No, sino compartiendo realmente la familia y las tareas de la mujer. Claro, y sobre todo también el contacto con el hijo, claro, con ese hijo nuevo, y ayudando y cuidando a los otros hijos,
que también es uno de los problemas. Así que estos son un tipo de cosas que me parece que empezamos recién a trabajarlas. Y eso es importante, digamos. Fuera de los movimientos que se han formado con respecto al Me Too y Ni Una Menos, por ejemplo, que usted ha participado también, y que participa de hace muchos años, ¿por qué aún el femicidio dentro de Argentina está tan arraigado y es tan fuerte? Bueno, no es solo Argentina, es muchos de los países y en América Latina sobre todo. Yo creo que hay una transición también en esto. Primero que ahora se categoriza bien lo que es femicidio. Sí. Antes no existía, Sí, entonces sí, eran los es crímenes real. pasionales, bueno, se nos iban por ahí. Pero también hay algo que es evidente y que es que, primero, ahora se exterioriza más todo lo que es la agresión. Así como se exterioriza todo, digamos. Ahora, antes había mucha violencia que quedaba tapada, que era oculta, es decir, eso Sí, de sí, que es real. la toalla húmeda porque no deja marca. Ahora no. Y además ahora se usa enseguida como métodos más agresivos, es decir, es más fácil tener un arma, es más fácil animarse y usar un cuchillo. Cosas que antes había como más reparo, digamos, en hacerlo, no porque no se quisiera, sino que había más reparos. Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que me parece que tienen que ver, pero también lo otro que me parece es cómo hay todavía una falta de adaptación del hombre a lo que es estos nuevos roles en los cuales las mujeres aparecemos más preponderante. Cuando fue la crisis 2001, 2002, 2003, hubo un pico de violencia contra las mujeres. Y eso no eran tanto femicidio, era violencia. Claro, era violencia. Y era porque el hombre había perdido el trabajo, tenía que quedarse en su casa y tenía que asumir roles. Claro, la agresión de la desesperación. Y de la rabia, de Y de que la él, rabia, que era claro. el proveedor, que era el tipo, y ahí estaba como impotente. Entonces, este nuevo rol de una masculinidad en la cual no se es menos hombre porque se llora, No. o porque de chico juega con la muñeca, o porque tejen ahora los empresarios, les hacen a veces tejer para descargar claro, desestresarse. tensiones, Entonces, ese tipo de cosas que ahora empiezan, pero que todavía están en un intermedio. Y para las ¿También mujeres... es un tema cultural? Claro, muy importante lo cultural, con esos mandatos tan rígidos. Claro, la rigidez de hombre, de mujer. Y si tenés una emoción porque tu hijo, ¿y por qué no va a llorar el hombre tanto con la alegría o con la pena, no es cierto? A veces pasa que algunos hombres dicen, ay, ahora me he vuelto sensiblero, lloro. ¿Cómo te volviste sensiblero? Sos una persona que tenés sensibilidad, Claro. pero se inhibían por lo que es la cultura y esto que nos decía, los mandatos que decimos nosotros, tenés que ser así, no podés ser porque sos menos hombre, vas a ser no valorado. Y las mujeres también, es decir, las mujeres no podíamos jugar, las nenas, no seas machona, no juegues Claro. a la pelota, Bueno, vení. eso ha cambiado porque tenemos mujeres que conducen camiones, conducen colectivos, mujeres que juegan al fútbol. O sea, es un cambio muy fuerte Claro. a nivel de mujer. Pero todavía, digamos, hay como todo Sí. algo en lo cual falta. Entonces, eso es el cambio cultural, que es lo más difícil y que una ley no lo arregla. Por eso necesitamos muchos medios, muchas campañas y como un cambio de mentalidad. ¿Estamos mejor o igual? ¿Y cómo nos paramos ante un nuevo gobierno con respecto a este problema y al tema que quedó pendiente en la sociedad como el tema aborto, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas que hay que plantearse es que primero las cosas que se hicieron bien, por favor, que no se acaben. Claro, lo Eso- que pedimos todos. eso Dejemos es- de reinaugurar siempre, Claro, ¿no? y ahí nosotros tenemos algunas cosas, por ejemplo, bueno, en educación sexual integral y la integración con los servicios hay un programa que se ha iniciado entre lo que antes era el Ministerio de Salud, ahora es Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que son con educación, es el programa ENIA. Si quieren que le cambien el nombre, pero que no cambien el programa, porque eso es bueno, digamos. Lo mismo creo que hemos avanzado también en los servicios de salud, en la salud sexual y reproductiva y demás,
Eso es bueno también. Pero nos queda, como usted dice, el tema del aborto, y yo creo que esta es una deuda pendiente que yo espero que se salde pronto, y que ahí creo que lo que va a ser muy importante no es el Ejecutivo, es el Legislativo. Porque nosotros empezamos a hacer primero, el año pasado fue increíble que por primera vez, después de tantos años, porque hubo muchísimas leyes, se pudiera discutir en el Congreso. Segundo, que los diputados y diputadas tuvieron la capacidad de que los que estaban en contra, los que estaban a favor, encontrar algo en lo cual salió un proyecto de mayoría que no era lo mismo que entró. Pero llegamos al Senado y los senadores y senadoras no tuvieron esa capacidad y quedaron como los dos polos, con alguna gente que quiso ayudar, como los senadores de Córdoba, que a último momento hicieron una propuesta de los dos partidos principales, no los quisieron. Los que estaban a favor tiene que ser igual de como llegó de diputados. Los que estaban en contra, no, ni siquiera hicieron un dictamen de minoría o de mayoría, porque ellos tenían mayoría. Eso no es técnica legislativa, yo nunca fui legisladora, trabajé mucho con gente del Congreso y creo que lo que hay que aprender es que en las leyes primero no hay una ley perfecta, siempre las leyes se van corrigiendo, pero hay que encontrar los denominadores comunes para no perjudicar a la gente. O por lo menos la columna vertebral de lo que tenemos de acuerdo. Exactamente. Después podremos resolver lo que nos queda, que va a ser un porcentaje de la ley, de otras maneras, pero por lo menos en la columna vertebral, para que la mujer sienta la defensa de una sociedad hacia ella, ¿no? Y que no se tengan que arriesgar la vida. Total, con esa ley nunca se hubiera obligado a quien no quiere. Porque eso es lo que hay que entender. Lo que hay que cuidar mucho es que no haya leyes que a uno lo obliguen. Y a veces, por carencia u omisión, decimos nosotros, los obligan. Así que creo que se va a saldar pronto porque es una deuda que no nos merecemos los argentinos. A lo mejor por etapas. Exactamente. Muchas gracias, doctora Bianco. Y desde ya, la felicitación del programa por ser algo de influencia en el mundo y ser argentina. Muchas gracias, y lo más importante es la influencia con nuestras chicas y chicos. Desde ya. Muchísimas gracias. Hacemos apenas una pausa y venimos a hablar de economía. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Segundo bloque del programa, y dijimos que íbamos a estar hablando de economía con Leo Anzalone. ¿Cómo te va, Leo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por venir a Economía Ahora. Por invitarme. El primer tema importante que la sociedad discute hoy es dolarizar la economía. ¿Es la solución? ¿No es la solución? ¿Es posible? ¿No es posible? Bueno, según tu mirada. Posible es, pero eso tiene costos. Entonces, por lo tanto, me parece que no es una opción real. A mí cuando hablan de dolarizar, siempre veo que es una bajada doctrinaria de universidades que no son de acá. Quiero decir, dolarizar me parece que responde a necesidades que no son nuestras. ¿El problema cuál es? Aquellos que tienen esta idea de dolarizar
tienen argumentos porque la economía argentina tiene severos problemas que no se han podido resolver durante mucho tiempo. Sí. Pero me parece que ese es el verdadero Pero no tema. tenemos una economía medio dolarizada. ¿Vos Las tenés- propiedades están en dólares, muchas referencias las tenemos en dólares, los autos los tenemos en dólares, todo lo tenemos en dólares. Vos tenés... Obviamente nuestra moneda de curso legal no es el dólar. Bueno, ahí está. Vos tenés, además de lo que bien nombrabas, que tiene que ver con el mercado inmobiliario, Argentina es un país exportador por naturaleza e importador también. Entonces vos ahí también tenés un tema con los dólares. En términos pura y exclusivamente económicos y académicos, yo considero que no es la solución, porque vos tendrías que ver, primero, si dolarizás, cómo dolarizás, cuál es la paridad que tenés, teniendo en cuenta el circulante de pesos que hay en toda la economía versus las reservas del Banco Central. Eso te da un número. Bueno, es una complejidad. Pero además de eso, que, insisto, no vendría a solucionar los problemas en el largo plazo. Sí, en el corto, digamos, vos dolarizás y en el corto plazo te baja la inflación, te baja la tasa de interés. Pero en el largo plazo vos tenés problemas que ya vivimos, por ejemplo, durante los 90. Dicho esto, que es pura y exclusivamente económico, yo soy un militante político. Como tal, para mí las cuestiones de soberanía son muy importantes. Entonces, creo que el 99% de los argentinos no discutimos la soberanía de las Malvinas. Yo creo que las Malvinas son argentinas. Bueno, tener una moneda propia o no tenerla también pone en discusión eso. ¿Pero defendemos nuestra moneda? O sea, coincido con vos en cuanto a la soberanía, pero defensa de nuestra moneda, después de haberle quitado 13 ceros a lo largo de nuestra vida económica, no veo que hayamos defendido la moneda, ni el Banco Central, ni nosotros. Bueno. ¿Creemos los argentinos en nuestra moneda? Ahí está el problema. Esto que bien vos decís es de lo que es el argumento del cual se agarran aquellos que quieren dolarizar para darlo como una No, razón. yo te hago preguntas. No, por eso, y te contesto, digamos. Es que es absolutamente cierto lo que decís, entonces me parece que la solución es empezar a tomar medidas para creer en el peso. Absolutamente. Desde que tenemos, con distintos nombres, desde que se creó el Banco Central, este es un argumento liberal, no soy liberal, pero digo, es cierto, desde que tenemos Banco Central, nuestra moneda perdió 13 ceros. Entonces es muy difícil creer en el peso. Siempre digo lo mismo, yo no lo viví, me lo cuenta mi viejo, me lo cuentan mis abuelos, que siempre cuando la gente percibe que hay algo raro en la economía, hay que comprar dólares lo que se pueda para preservar nuestros ahorros. Entonces tenemos esto en el ADN de que... O dólares o ladrillos. O dólares o ladrillos, exactamente. Entonces, fue la historia. Esto, exactamente, es algo que ya está incorporado en nuestro ADN. Y eso ocurrió jueves y viernes anterior a las elecciones, donde mucha gente fue a comprar dólares y no lo hacían grandes cantidades. Eran pequeños ahorristas que, por tenerlo, como te decía recién, en el ADN, percibieron que de esa manera podían cuidar sus ahorros. A pesar de esto, no creo que dolarizar sea la solución, porque básicamente no quiero que mi economía dependa de lo que pase en la Fed o lo que pase en la Casa Blanca. En realidad el problema del dólar es un bien escaso para nosotros. ¿Por qué es un bien escaso? Porque tenemos un déficit generado por la política que sigue gastando más de lo que recauda y que a lo largo de todos los años, con todos los matices que vos quieras, pasó siempre lo mismo. O sea, tenemos gobiernos peronistas, un peronista es Menem, otro peronista es Kirchner, que son totalmente distintos. Tuvimos gobiernos radicales, un radical es Alfonsín, otro radical es de la Rúa, totalmente distintos. Pero siempre el común denominador es que siempre gastamos más de lo que recaudamos. Sí, es cierto. Es una casa que vive endeudada. Es cierto. A mí me parece que el diagnóstico es no un problema de déficit, sino que tiene que ver con que a veces nos cuesta... No, y mala administración, déficit, aunque... No, por supuesto, pero digo, pura y exclusivamente económico, me parece que lo que hay que entender que nuestro mayor problema es lo que los economistas decimos o conocemos como restricción externa. Cada vez que Argentina tiene una crisis severa como la de ahora, lo que ocurre es que faltan dólares. Sí. Siempre. Son crisis de deuda casi siempre porque no podemos pagar en dólares a aquellos que nos prestaron. Entonces, para mí, humildemente, creo que ese es el mayor problema, es la falta de dólares. Y ¿Pero nunca... por qué te lo prestaron? Bueno, ahí te doy la razón, por supuesto, absolutamente. Es una tarjeta de crédito, cada vez que nos falta plata ponemos la tarjeta. ¿Sabes cómo se solucionaría esto? Creo que es otro de los grandes problemas de nuestra historia. Es que solamente en contadas ocasiones se ha conseguido pensar un modelo de país. Cuando vos pensás un modelo de país, definís
qué economía querés, cómo la querés, qué producís, dónde, cómo. ¿Qué rumbo llevas? Es fundamental qué rumbo llevas. Coincidimos totalmente. Entonces, Es que no importa la política que tengas vos o yo, coincidimos que mientras no definamos un rumbo, es muy difícil convencer a la gente de que confíe en algo que no sabemos nosotros. un profesor me decía, quien no sabe dónde va, termina donde no quiere. Exactamente. Entonces, me parece que eso hace falta, es ver qué producimos para generarle valor a nuestras materias primas que abundan de punta a punta en nuestro país. Creo que ese es el desafío, generarle valor a eso que sale de la tierra, bueno, tierra, aire con la energía eólica, etcétera, etcétera. Generar valor a nuestras exportaciones para tener los dólares que necesitamos y que creo son... ese es el verdadero desafío de lo que viene. Cierto es que hay que seguir un rumbo, perdóname, hay que seguir un rumbo de apuntar al déficit cero, porque no se puede gastar más de lo que se tiene, pero me parece y hay que otra dicotomía que yo, como vos decís que te lo contaron tu padre, y yo te podría ser tu padre, hay otra dicotomía importante que Argentina vive a lo largo de todos los tiempos y a lo largo de todos los sistemas económicos. Campo o industria. Absolutamente. Es como si tenemos una guerra que si tenemos campo no podemos tener industria y si tenemos industria no podemos tener campo. Absolutamente. Algo totalmente estúpido y descerebrado porque podemos tener una industria si es eficiente, buena, productivamente sana y que nos sirva para exportar y podemos tener campo porque somos tope y pope en lo que es la generación de alimentos. Bueno, es que Entonces, si combináramos las cosas y en vez de exportar soja, diríamos, exportamos aceite, exportamos harina, exportamos productos. me parece que la política se ha encargado mucho tiempo de separarlos, de pelear a los dos sectores, ¿no? El campo Sí, y la industria. sí. Cierto es que vos Porque tenés... el político se para de un lado o del otro. Exactamente. Y en realidad son los dos. Es que esa es la idea. Si nosotros podemos conseguir la síntesis del campo que nos trae dólares, es productivo, etcétera, etcétera, con la industria que Argentina tiene, por ejemplo, Nobel en Ciencia, que esto quiero decir que es ahí donde nosotros tenemos que ir a buscar valor agregado. Si podemos unirlo, vamos a volver a ser una potencia. Mira, en economía decimos esto, vos tenés un campo que es muy productivo contra una industria que es muy creativa, es muy buena, pero le falta mejorar esa productividad. Bueno, la política se tiene que encargar... También tenemos un combo en lo tributario, que es lo mío, que es grosso. O sea, tenés un combo muy grosso en lo tributario, que es parte del problema de que el gasto no lo podés cubrir con los recursos. Bueno, es parte del problema. Vamos a tener que adaptarnos. Yo creo, Raúl, que o Argentina discute de verdad un modelo de país que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, campo, industria, qué hacemos con los impuestos, qué impuestos sí, qué impuestos no, a quiénes, cuánto, o lo discutimos en verdad, en serio, o Argentina no sale más. Digamos, tener una crisis económica cada 8 años es terrible. Cada vez más corto. No pasa, exactamente. Cada vez más corto. Y no pasa en otro país. Y cada vez que empezamos lo hacemos de más atrás que la crisis anterior. La única manera de que eso deje de ocurrir es de, no te digo que nos pongamos de acuerdo, pero por lo menos empezar a discutir cuál es el rumbo de la Argentina. Una columna vertebral tiene que haber de acuerdo y después lo demás son matices. Pero bueno, me parece que a veces la pereza intelectual de nuestros dirigentes hacen que se ocupen más de la coyuntura que de la estructura. Bueno, tener un 7,7% de argentinos que están en la indigencia, que eso dicho de otra manera, dicho en el barrio, es hambre, es argentinos que no pueden comer lo que deben, es inmoral. Entonces no hay más tiempo que perder y hay que ponernos a discutir aquellas cosas que nos van a devolver a un lugar que creo que Argentina supo tener. Mientras tanto, es esta cosa que, insisto, me parece que la palabra es inmoralidad. Gracias, Leo, por haber venido a Economía Ahora y bueno, vamos a seguir charlando de esto que yo también coincido con vos, es inmoral. Lo que nos pasa a nivel hambre y a nivel indigencia es inmoral. Te agradezco Gracias la por invitación. haber venido. Gracias. Hacemos apenas una pausa y vamos a hablar de política. Política profunda. Bueno, tercer bloque del programa, dijimos que íbamos a hablar de política y de política profunda. Estamos con Raúl Timerman, analista político. Gracias por estar en mi programa y ayudarnos a entender lo que pasa post-elecciones. Contame un poquito, ¿qué quedó de Cambiemos post-elecciones generales? Primero, gracias por la invitación. Y segundo, lo que puedo hacer es a lo mejor agregar algunos elementos a la confusión general. Es probable.
Pero con ¿qué otro pasó análisis? con Cambiemos? Bueno, pasó un fenómeno rarísimo. Sí, Juntos por el Cambio, Sí, más sí, amplio, más lindo, con un gabinete ampliado donde Macri se manifiesta héroe y las caras de Horacio y de María Eugenia no digamos que era de muchos amigos. No, pero pasó un fenómeno interesante que es el siguiente. Mauricio Macri le encontró el gusto a la política. Cuando terminan las PASO y hay un resultado de 16 puntos a favor del Frente de Todos, bueno, Durán Barba y Marcos Peña se dan cuenta del fracaso, ya no solo del gobierno, sino del fracaso de la estrategia estrategia de ellos, claro. Esperaban un resultado muy parejo, se encontraron con 16 puntos de diferencia y hubo un cambio de táctica. Y el cambio de táctica de campaña fue básicamente que Mauricio Macri ponga el cuerpo y salga a pelearla voto a voto hasta el último momento. 30 ciudades en 30 días. Sí. Cierren la capital federal con una muestra masiva de adhesión. Día sábado, día domingo el debate, al que fue con mucho ímpetu y mucho entusiasmo. Y bueno, después se dieron las elecciones y en las elecciones arrojaron, creo que justo hoy está el resultado final, definitivo, que da justo una diferencia de 8 puntos, 48-26 a 40-26, y eso incluye la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, termina eso, ¿y qué es lo que sucede? Primer punto, después de las elecciones queda el PRO, no Cambiemos, el PRO con un territorio a gobernar, que es la ciudad de Buenos Aires. Claro, acotado. Y el radicalismo queda con 3 territorios a gobernar, que son las provincias de Corrientes, Jujuy y Mendoza. Y Alfredo Cornejo, que queda como ganador en el radicalismo, desafía el liderazgo dentro de lo que era Juntos por el Cambio, porque ya no es más. El día 28, Juntos por el Cambio, es un frente electoral que ya no existe. Es un frente electoral donde Mauricio Macri sale ganancioso dentro de ese frente, sin tener territorio a su cargo, se declara ganador del liderazgo de la oposición, claro, y muestra su disposición a ejercer ese liderazgo. Y eso es lo que provoca en María Eugenia Vidal y en Horacio Rodríguez Larreta ese desconcierto y ese desamor por el liderazgo. Y si habíamos llegado como llegamos hasta las PASO y hasta las generales con el radicalismo, que fue ninguneado permanentemente dentro del gobierno, ¿qué seguirá después? Bueno, después ese frente creo que se deshace, se conformará un nuevo... ¿Por qué? Porque básicamente que los que tienen que responsabilidad territorial quieren tener libertad para negociar con el Ejecutivo, directamente, mano a mano, no a través de un frente. Horacio Rodríguez Larreta quiere sentarse, claro, o con Alberto, con el ministro del Interior, o con el jefe de gabinete, y decir, bueno, a ver qué pasa con la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo pasa con los gobernadores radicales. ¿Qué va a pasar? Cuando se acerquen las legislativas del medio término, seguramente buscarán reformular un frente diferente. El radicalismo ya no va a aceptar más ser vagón de cola. Claro. Y después cuando aparezcan las presidenciales, ahí se va a armar la gran paso. ¿Por qué? Mauricio Macri puede llegar a tener interés en volver a ser presidente. Horacio Rodríguez Larreta ha demostrado interés y el radicalismo va a tener un candidato serio para competir, digamos. No como fueron las PASO con Ernesto Sanz, donde Ernesto Sanz cumplió con la formalidad de competir igual que Lilita Carrió, sin ninguna chance. El radicalismo va a querer competir. Pero también es un frente electoral, el frente de todos. Por eso, cruzando el charco, y los otros muchachos de Frente de Todos, que hasta ahí llegaron ganando por la unión de todos.
Exactamente, juntando un menos poco de todos. Un pedacito que quedó afuera con Lavagna. Estamos de acuerdo. Un pequeño periodista. Pero por eso llegaron a obtener la ganancia. Y ahora ya empezamos a armar el gobierno. Va a haber tensiones, como en todos los frentes hay tensiones, porque hay distintos modos de pensamiento. En este caso, digamos, es bastante obvio que el Instituto Patria tiene una línea, una modalidad de pensamiento y que los gobernadores del PJ tienen otra modalidad de pensamiento. Que los intendentes del conurbano piensan de una manera y Axel Kicillof piensa de otra manera. O sea, va a haber un desarrollo de tensiones, sin lugar a duda. Yo creo que, habiendo sido una forma de buscar la unidad del peronismo, panperonismo con el kirchnerismo, el hecho de ponerlo a Alberto Fernández va a legitimizar su liderazgo asumiendo como presidente y nombrando un gabinete que yo creo que va a nombrar el gabinete con quien él se sienta cómodo para trabajar. Y ahí creo que el peronismo histórico, tradicional, va a tener un rol importante. Hay que ver que cuando va a tener tirantes, por un lado del masismo y por otro lado de Cristina. Seguramente. También habrá división de territorios o de zonas de influencia. Claro. Sergio Massa creo que tiene bastante con el manejo de la Cámara de Diputados, en el caso de consolidarse ese liderazgo. Y Alberto Fernández, cuando tiene que elegir gente para el proceso de transición, elige dos personas que resultan un poco inesperadas, Gustavo Vélez y Vilma Ibarra. Dos personas con las que él mantiene un vínculo muy fuerte de amistad, pero hay una cosa adicional, a ambos los respeta mucho profesionalmente. O sea que no creo que va a gobernar con los amigos, creo que va a gobernar primero con los mejores amigos que tenga. Y después verá, hay que esperar a ver qué gabinete elige. Daría la impresión que hay algunos... La experiencia que tenemos de gobernar con los amigos no es muy buena, que digamos. No, por eso. Pero yo creo que va a gobernar con la gente de su mayor confianza, sí, pero a quien él respete profesionalmente, no solo porque sea de confianza. Tampoco creo que va a ser ostentación respecto a la calidad del gabinete, porque ya hicimos la experiencia del mejor de los últimos 50 años. Y así no fue. Y sí, no fue... No, aparte que se cambió 10 veces, y así no fue, efectivamente. ¿Y cómo ves cómo se está plantando la justicia ante los cambios de los vientos y los temores lógicos de los arrepentidos, sí, que ahora cambian de iglesia? Sí, tengamos en cuenta una cosa. Primero, los miembros de la justicia actuales son los mismos que estuvieron durante todo el gobierno de Mauricio Macri, son los mismos que estuvieron durante el gobierno de Cristina, antes. O sea que la justicia se acomoda al clima de época, pero es la misma. Uno dice, bueno, ¿es esto lo mejor? No, es lo que tenemos. ¿Hay voluntad política de mejorar la justicia? Veremos. Hasta ahora no hubo, porque nadie la mejoró hasta este momento. Excepto ese cambio inicial que produjo Néstor Kirchner, donde desarmó la Suprema Corte. Sí. Después de eso, no hubo, se generó todo el tema de Comodoro Pi, digamos, y todos hablan de Comodoro Pi. Cuando están en el gobierno es bueno, cuando no están en el gobierno es malo, pero nadie mostró la voluntad política de cambiarlo. Todos se sienten cómodos teniendo sus operadores judiciales y todos van para adelante por ese lado, los que son oficialistas y los que son oposición. Veremos. Sí, en los últimos dos gobiernos tenemos cargos importantes con gente procesada. Sí, o sea, Macri asumió como presidente estando procesado y Cristina va a asumir como vicepresidenta procesada. Así es. Y tenemos un presidente o un expresidente el 10 de diciembre que tiene 96 causas. Así es. Entonces, pero desde el punto de vista no es menor el tema, ¿no? No, pero es la situación que tenemos.
hace falta que alguien demuestre la voluntad de cambiarla. Y para eso habrá que cambiar no solo la justicia, sino si no queremos tener gente profesada en las boletas electorales, hay que cambiar la ley o la Constitución, no sé, no conozco el derecho. Pero ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. En Brasil en Brasil le hicieron la ficha limpia. La ficha limpia, ¿qué significa eso? También se puede utilizar políticamente, porque en el caso de Lula yo creo que hubo una utilización política para dejarlo fuera de carrera a Lula. Totalmente Tal de acuerdo. es así que aquel que llevó el mayor peso termina siendo ministro de Justicia. O sea, se cuecen habas en todas partes, digamos. ¿Y cómo ves esta Argentina parada ante esta explosión sudamericana, ¿no? Porque tenemos problemas en Ecuador, tenemos problemas en Bolivia, tenemos muchos problemas en Chile, y nosotros estamos inmersos en una fogata económica, no. Sí, yo creo no que menos. Argentina vivió un proceso, una dictadura terrible, que fue el proceso militar, con desaparición de personas, apropiación de bebés, digamos, una cosa terrible. Y creo que el resultado de eso, a partir del año 83, es que la sociedad argentina, creo yo, es una sociedad profundamente democrática con instituciones débiles. Una sociedad que tiene instituciones débiles, pero tiene un pueblo democrático, que está dispuesto a dirimir a través de las elecciones. Se cansó de Cristina un día y dijo, Scioli es Cristina, esto es lo mismo, y bueno, fue al balotaje, votó a Macri. Ahora dice, Macri no anduvo, yo voté un cambio, pero no era este el cambio que quería, quiero otra cosa, lo vota Alberto Fernández. O sea, dirime en las urnas lo que en otras partes se juega en las calles, en la República Argentina se juega en las urnas. Dimos un paso adelante terriblemente importante, nos costó muchísima sangre, y yo creo que hay que proteger ese paso adelante. De acuerdo. Y lo que hay que hacer es tratar de mejorarlo, de seguir avanzando, de eso se trata, de caminar hacia adelante. Y el tema que vos planteabas de la justicia, sí, es un tema que hay que encarar. Gracias, Raúl, por haber venido a Economía Ahora y por aclararnos lo que vos sutilmente ves mucho más que nosotros, ¿no? No, al contrario, gracias a ustedes y mucho éxito en el programa. Gracias. Hacemos apenas una pausa y venimos a hablar con el doctor Peña de Impuestos. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, llegamos al final del programa y como dije iba a estar con Luis María Peña. Doctor Peña, ¿cómo le va? Buenas noches. Doctor Olivera, gusto de estar nuevamente. Novedades en tributario no mucho, porque Poquito. todavía uno no asume y el otro está todavía haciendo las brazadas con los dólares, pero sí lanzó el administrador general Leandro Cuccioli un aumento del monotributo, que es una obsesión del tema del monotributo. Claro, lo que pasa es lo siguiente, es que cuesta poco, porque el monotributo era una oportunidad, brindaba una oportunidad para la regularización. Exacto. Entonces todo el mundo se abalanzó.
esto es una paponia. De la forma de aumentando el 51%, dice, pero no supera la inflación. ¿Cómo es? Ahí estamos. Estamos ahí. Comienzan a subirse los topes de las escalas Sí. y el precio de estar asociado al monotributo, o sea, de Exacto. estar inscrito en el monotributo. Cuestión que no me parece mal, pero sigue siendo casa en el zoológico. Claro. La cuestión es meterse dentro del bosque, donde están los grandes elefantes, los grandes animales, y ahí la caza ya es más difícil. Y nosotros tenemos algunos que no, que están a la vista, son las empresas, ciertos grupos de empresas multinacionales, licenciatarias de servicios públicos, están los bancos, están las aseguradoras, las financieras, que encabezan el lote de las grandes ganancias. Para lo cual, desde hace rato venimos hablando, que a ellos Sí, un impuesto diferencial. un impuesto diferencial, no digo como el 53% o el 55% de países nórdicos, porque acá no se brindan los servicios como deben brindarse. O sea, no se cumple el tema de la doble vía. No vuelven los servicios al público. Tener que sacar turno para 15, 20 días para alguien que se está muriendo en el hospital, etc. Bueno. Pero lo peor del caso es que en materia de ganancias existen muchas otras cuestiones que son importantes. Pero hay que buscar en el bosque. Hay que tener, digamos, inteligencia fiscal y hacer los estudios patrimoniales de todos aquellos profesionales de ciertas asignaturas que tienen consultorios particulares. Uh-huh. Yo acá me comprometo a... O sea, por ejemplo, grandes odontólogos, grandes cirujanos. Grandes cirujanos plásticos, sobre todo, porque el secreto fiscal es una cosa, el secreto médico es una cosa, el secreto fiscal es otra. No, también hay grandes abogados que paran coches Bueno, importantes, mediáticos. claro que van a la regulación judicial, no nadie. No se hacen esos estudios y es fácil hacerlo, es fácil. Sí. Porque uno, ¿de dónde sacó un patrimonio, digamos, multimillonario, cuando estaba como monotributista? Porque luego cobra el sueldo del ente nacional que lo contrate, sea el PAMI, sea el gobierno provincial, sea... Bueno, el caso de Van der Bruele, que era el presidente de Chicone. El presidente de Chicone, Y que era claro. monotributista. Claro, todo el mundo es monotributista. Claro. Por eso, o sea, no está mal aumentar los topes. Es decir, lo que tendría que ser hermenéuticamente es pasarlos al régimen común. Pero como eso se va a resistir y va a obligar a un trabajo profesional de los inspectores, señores, a ver, ¿quién me trae una factura? Cobran en dólares, por supuesto, ¿no? En dólares. En eso está dolarizado por completo. Cirujanos plásticos. Yo calculo que te ganan más o menos entre 15.000 y 20.000 dólares diarios. Claro. Diarios de trabajo, digo, ¿no? Porque se pueden dar el No, y gusto. además que ya el monotributo con una sola factura lo pasa. Claro, ya lo pasa. Los abogados, por supuesto. Los arquitectos y los ingenieros. También. Claro, yo lo veo por todos lados. Los carteles, de cierto que he hecho investigación y he hecho una denuncia. En todos lados están los carteles. Uno va en la base, en el padrón, en la base de datos. Monotributistas. Bueno, entonces ahí es Usted es donde un hay que incrédulo, doctor Fariña era también monotributista. también, por eso todo el mundo monotributista. Vuelvo a decir, en su momento fue importante para acarrearlos al Claro, quehacer porque eran contributivo. nada, eran cero. Claro, no existían. Pero hoy lo que pasa es que transformamos 100 en 20. Claro, entonces ahí se necesita un cuerpo de inteligencia fiscal, de auditoría fiscal, que desentrañe, porque claro, hay que empezar a ver
empezar por el patrimonio propio de la esposa, de un pariente, Sí, sí. ¿no? Porque hay que atomizarlo, porque si no aparece con un patrimonio descomunal. Ya que usted justo está hablando de inteligencia fiscal, ¿qué pasa dentro de la AFIP ahora ante este cambio? Que todavía no sé quién va a ser el nuevo administrador, que no sabemos, porque Alberto no dijo nada, quién va a ser el encargado de. Hay rumores, pero no hay nada hay serio. rumores, no, Pero ¿y qué pasa con los muchachos que en su momento actuaron, no? También. Bueno, lamentablemente hay una cuestión. Lo que pasa es que, ¿cómo se ha confundido la política con el fútbol? Siempre revancha. ¿Así? Y ahora también. Está la revancha. Es decir, todos aquellos muchos que fueron objeto de fiscalizaciones, duras fiscalizaciones, penales, tributarias, voy a decir nombres porque puestos en la mira como si hubieran violado las normas de espionaje o se hubieran introducido en la normativa de espionaje. Y no es así, trabajaron indagando, como debe ser, investigando. Hicieron lo que tenían que hacer. Y porque en un momento los defendió la doctora Carrió, ahora se lo está investigando. Estoy hablando de el doctor Mesikoski, a quien por supuesto he trabajado con él, o él trabajó conmigo, digamos, porque en ese momento trabajábamos en la misma época. Carlos Bo. Carlos Bo, bueno, un genio para desentrañar las maniobras dinerarias, el lavado de dinero. No hay mucha gente, ni acá ni en ningún lado. Lamentablemente esto me molesta porque se contradice con esa convivencia en la transición. No me gusta que me digan que hay una convivencia cuando por abajo se está trabajando de otra manera. En fin. Complicado el tema, ¿eh? Complicado y lo vamos a seguir charlando hasta que esto o amaine o cierre o que pase. Porque ese tema lo hablamos nosotros antes que Carrió. Muy bien, mucho antes. Bueno, terminamos el programa para ustedes y llegamos al momento del cuadro, por supuesto, de Unzueta Art Collection. El autor es Vito Campanella, es un óleo sobre tela, el título es Soneto, y Vito Campanella nació en Monópolis el 17 de octubre de 1932 y falleció en Buenos Aires el 26 de diciembre de 2014. Fue un pintor italiano residente en la Argentina. Su obra es predominantemente de estilo surrealista, siendo uno de los artistas más destacados de este movimiento surrealista. Una hermosa obra que Unzueta Art Collection nos permite compartir con ustedes, como todas las semanas, y que bueno, es una semana más que se nos va y es una semana menos para llegar al 10 de diciembre. Esperemos que los argentinos estemos un poco más calmos y que los gobernantes nos den la calma para que podamos llegar tranquilos al 10 de diciembre. Buena semana para todos.